llegó una nueva temporada de X-Men 97. ¿Cuánto se extrañaba esta obra maestra? Y hay tantos detalles, tantas referencias a los cómics que hoy en Protocolo Vengadores no vamos a escapar de ninguno. Prepárense porque esto viene largo y viene bueno. Bienvenidos a Protocolo Vengadores, el canal donde el entretenimiento geek se analiza con la profundidad que realmente merece. Si eres nuevo por acá, suscríbete ahora mismo y activa la campana porque este es exactamente el tipo de contenido que no encontrarás en ningún otro lugar. Y si ya eres parte de esta comunidad, ya sabes lo que toca, dale like al video, que eso nos ayuda enormemente a seguir produciendo. Síguenos, cada análisis que publicamos vale la pena tener en tu feed. Del primer episodio, nos recuerdan que parte de los X-Men viajaron hacia un futuro distante y la relación de Jean Grey Scott con su hijo Nathan Summers, quien en ese futuro se convierte en Cable. Un detalle importante que vale recordar, en rigor, Nathan Summers es hijo del clon de Jean Grey, Madelyne Pryor, no de Jean Grey en sí. Sin embargo, Jan tiene los recuerdos de Madelyne Pryor, lo que hace que sean tratadas como la misma persona. Además comparten memorias y genética idéntica, así que para todos los efectos prácticos, es como si fuera la misma. Una observación interesante, en solo estos 3 primeros episodios ya vimos versiones bastante diferentes de la secuencia de apertura, y aparentemente el estudio creó 8 versiones diferentes de esa intro. En la primera temporada ya habían hecho algo similar, pero esto demuestra el nivel de cuidado y calidad con que tratan esta animación. Un detalle muy bien logrado es que recrearon el momento en que Magneto le arrancó el adamantium a Wolverine pero desde otro ángulo, con un contraste visual diferente, y quedó simplemente extraordinario. La escena de Cable enfrentando al Apocalipsis viene de la serie original y fue recreada específicamente para esta nueva apertura. Lo mismo vale para ese momento de Cíclope enfrentando robots, y para la Bestia mirando el esqueleto de adamantium de Wolverine. El título del episodio Días de un futuro pasado es una referencia indudable a la historia clásica Días de un futuro olvidado de los cómics, que también fue adaptada al cine y que además da nombre a 2 episodios de la serie clásica original. En esa historia, Bishop viaja en el tiempo para evitar el asesinato de un senador. Lo logra, pero cuando regresa a su futuro original descubre que las cosas quedaron aún peores. En el televisor de la casa de Forge, vemos a la presentadora de noticias Trish Shelby con una cicatriz en el rostro consecuencia de cuando fue convertida parcialmente en una centinela al final de la primera temporada. Ella había desarrollado una relación más cercana con la Bestia, porque en los cómics ambos desarrollan una relación amorosa. Como presentadora aquí no queda claro si está a favor o en contra de los mutantes, reporta los hechos aparentemente de manera neutral, narrando lo sucedido tras la desaparición de los X-Men, ya que el mundo cree que murieron. Pero Bishop es un viajero del tiempo y Forge es un inventor extraordinario, así que no tardaron en desarrollar una máquina del tiempo. Después de identificar que los X-Men fueron divididos en 2 periodos temporales muy distintos año 3960 después de Cristo, en la base del Atlántico, es decir, en una región donde el océano Atlántico se secó, algo que podemos observar en varios detalles del episodio y también en el delta del Nilo, la región cercana a Egipto, 3000 años antes de Cristo. 2 eras marcadas por la presencia del Apocalipsis. Forge viaja al futuro porque es donde está Tormenta, con quien desarrollaron una relación amorosa en la primera temporada. En cuanto Forge llega, ya podemos observar varios detalles del escenario, huesos de criaturas gigantes muertas que no son dinosaurios ni dragones, sino animales marinos. Y durante el episodio veremos algunas rocas que en realidad son corales. Entonces llegaron los perros cibernéticos del Apocalipsis, prácticamente los perros de guerra del Apocalipsis, que son mucho más propios de la animación que de los cómics, y que fueron inspirados en el diseño del T-800, el Terminator original de las películas. Para demostrar que la serie arranca con el pie derecho desde el primer instante, los diálogos son excelentes. El intercambio entre Forge y Bishop en ese momento donde uno dice que debería haber ido al pasado antes de enfrentarse a esas bestias son pequeños detalles que refuerzan el enorme cuidado de los productores con esta animación. Esto es de otro nivel. Quien llega a ayudar a Forge es Wolverine y como perdió las garras de adamantium, está luchando con garras de hueso. Podemos ver claramente cómo esas garras se quiebran durante la batalla, pero Wolverine sigue luchando igual. Este visual viene directamente de los cómics, en la historia que se desarrolla justo después de que Magneto le arranca el adamantium a Wolverine. En los cómics, después de ese evento, Wolverine va perdiendo gradualmente la cordura o más bien la capacidad de raciocinio, volviéndose cada vez más animal. Es como si el adamantium hubiera estado envenenando su sangre y agotando su factor de curación. Con el factor de curación al 100% sin el peso del adamantium, Wolverine prácticamente revierte a un estado primigenio y salvaje. Si veremos eso en esta animación, todavía está por descubrirse. Muy divertido que la bestia grite, Santa Pericuita. Que es una referencia a la frase que la bestia dice constantemente en la serie. El reencuentro amoroso entre Forge y Tormenta ocurre, pero la situación es más complicada de lo que parece.
OnForge trajo consigo la tecnología necesaria para que todos viajen en el tiempo de vuelta al presente o más bien a los años 90. Jan y Scott no quieren hacerlo todavía. Finalmente se reunieron con su hijo, a quien en la temporada anterior enviaron de bebé al futuro en un intento de curar al niño del tecnovirus que le implantó el Señor Siniestro. Solo que no esperaban que el pequeño terminara en un futuro tan distópico como ese, viviendo una vida tan difícil huyendo del apocalipsis en un desierto junto a un clan nómada, el clan Ken. Hay mucho que hablar de este grupo. Alrededor de la Torre del Apocalipsis vemos una cantidad enorme de cuerpos tanto de humanos como de mutantes, lo que demuestra que el Apocalipsis realmente ha establecido un reino de terror absoluto. El planeta se convirtió en un infierno. Así de simple. Esto encaja perfectamente con la filosofía del Apocalipsis, la supervivencia del más apto. Hace sufrir a la gente porque en su mente solo así los más capaces van a destacarse. Quien llega a hablar con el Apocalipsis es ese personaje de piel blanca que no es muy famoso en los cómics para la mayoría de la gente. Su nombre es Ozymandias, tiene piel de granito, puede animar piedras y ha servido al Apocalipsis durante eras, ya que es inmortal. Es básicamente el responsable de ayudar al Apocalipsis a reclutar nuevos jinetes porque el Apocalipsis siempre tiene 4 jinetes, en referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis de la Biblia, y también ayuda a encontrar nuevos receptáculos, ya que de vez en cuando el Apocalipsis necesita cambiar de cuerpo. Por eso en este periodo de tiempo está en la cámara de regeneración. Lo que Ozymandias revela es que Nathan Summers sería el receptáculo perfecto para el Apocalipsis, que con el poder del cuerpo de Nathan, el Apocalipsis no necesitaría regenerarse nunca más ni cambiar de cuerpo jamás. El episodio muestra cómo Nathan, cuando controla su capacidad telepática, puede controlar el tecnovirus. Sin embargo, siendo todavía joven, no tiene suficiente confianza en su propio poder. Ese es el status quo en el que conoceremos a Cable, alguien que debería estar muriendo pero no está, porque usa toda su energía para contener el tecnovirus orgánico, o como cada quien decida llamarlo. El episodio da a entender que Scott y Jan no le revelaron a Nathan que son sus padres. Aunque yo lo encuentro un poco extraño, porque Nathan ya actúa como si los dos fueran sus padres. Quizás la gran pregunta sea que Nathan todavía no tenía certeza sobre las motivaciones de sus padres. Sintiéndose culpables, Jan y Scott discuten cómo continuar junto a su hijo, no quieren volver al presente y dejar a Nathan ahí. Entonces contemplan llevarlo al presente, o incluso quedarse ellos en ese futuro. Ninguna de las dos opciones sería bien recibida por Forge, que viajó al futuro precisamente para buscarlos. Tampoco sería bien aceptada por el clan Ken. Mira, estamos apenas en el episodio 1 y ya hay muchísimo de qué hablar. Si estás disfrutando este análisis, dale like al video ahora mismo, eso le dice al algoritmo que este contenido vale la pena. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal ahora y activa la campana. Sigue a Protocolo Vengadores para no perderte los análisis de los próximos episodios, porque vienen con todo. Cada suscripción, cada like, cada comentario es lo que hace posible que sigamos produciendo este nivel de contenido. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Continuemos. Eso nos lleva primero a Scar intentando negociar la situación con la Madre Ken, un personaje que puede haber dejado a mucha gente bastante confundida. Es una anciana colgada de cabeza, envuelta en llamas sobre una fogata, que ve el futuro y tiene poderes relacionados con el tiempo. Y en un determinado momento, cuando usa sus poderes, podemos ver el símbolo del Fénix en sus ojos. Y aquí viene la explicación. Tanto en los cómics como probablemente en el universo de esta animación, la Madre Ken es Rachel Summers, otra hija de Scott y Jean Grey, que está destinada a convertirse en portadora de la Fuerza Fénix. La historia de Rachel en los cómics es extraordinariamente complicada y compleja, llena de viajes en el tiempo y paradojas. De hecho, la versión de Rachel que termina viviendo en el presente, en los cómics, en cierto momento ni siquiera recuerda que algún día fue o se convertirá en la Madre Ken. Pero saber todo esto definitivamente ayuda a comprender mejor los poderes de este personaje. En la escena de Forge con tormenta se pueden apreciar mejor los detalles del escenario. Hay un barco, los arrecifes con huesos gigantes, todo reflejando lo absolutamente bizarro de ese lugar. Pero ahí descubren que Nathan desapareció. Jan y Scott decidieron llevárselo, entrenarlo para ser una buena persona. Y ellos ya saben que existe una paradoja ahí: si interfieren demasiado en la juventud del muchacho, podrían acabar alterando la existencia del Cable que ya conocieron. Sin embargo, son interceptados por las fuerzas del Apocalipsis, incluyendo su último recurso, sus 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es Décimos Filios, el jinete de la guerra, un mutante con apariencia de minotauro que viene de la Roma antigua. La segunda es Oncean, una mutante japonesa capaz de controlar un enjambre de abejas que son básicamente una extensión de su propio cuerpo. Ella representa la pestilencia. San representa la muerte y es un mutante persa.
Y ese personaje bizarro del tambor es un soldado confederado de los Estados Unidos llamado Jeb, capaz de esparcir enfermedades a través del sonido. Él es el jinete del hambre. Noten que estos jinetes son como los jinetes definitivos del apocalipsis, tomados cada uno de una época diferente de la historia. Los otros Axeman que estaban en ese periodo elaboran un plan para localizar a Nathan, a Cíclope y a Jan, que vieron cómo fueron capturados. La Madre repite la profecía y habla sobre el asesino del apocalipsis como la persona que surge de lo que le da poder. Lo que lleva a los Axeman hacia la nave del apocalipsis, llamada simplemente la nave, que fue usada como arma por el apocalipsis en varios periodos de la historia. Tiene tecnología altísima, y en este episodio se insinúa que esa nave tiene origen celestial. Si los celestiales de los cómics de Marvel, los que ayudaron a forjar el universo, los que aparecieron en la película de los Eternos y están profundamente conectados con ellos. Y es por eso que más adelante la nave se conectará con Nathan de manera tan natural. La nave, de cierta forma, lo estaba esperando por algún motivo, algún plan de los celestiales. Y aunque haya sido usada por el apocalipsis, no era usada en su plenitud, porque la propia nave no había dado su autorización para ser usada completamente. Esta nave apareció en la serie clásica, donde el apocalipsis la utilizó para intentar atrapar y matar a los Axeman. Pero fue ahí donde descubrimos que la nave tiene conciencia propia, inclusive se hizo amiga de la bestia y del personaje Mackay, y quedó muy triste cuando la nave cayó al océano y se hundió. Naturalmente entonces, es en el océano seco donde vamos a encontrarla de nuevo. Es más o menos en ese momento donde la Madre Kane revela que fue ella la responsable de traer a los Axeman a través del tiempo, parte hacia el futuro para entrenar a Nathan Summers para que se convierta en el asesino del apocalipsis, y parte hacia el pasado para intentar impedir el surgimiento del apocalipsis. Y aún convence a Tormenta para hacer una de las cosas más impresionantes que hemos visto hacer a Tormenta: controlar una tormenta solar. Una tormenta solar y una tormenta meteorológica tienen muy poco en común más allá del nombre, pero Marvel aprovechó exactamente eso para crear este momento icónico. Tormenta controlando el sol es algo completamente surreal, pero necesitaban esa energía para alcanzar el tren de esclavos del apocalipsis. Dentro del tren, Jan y Scott revelan sus memorias a Nathan, otro momento de diálogos excelentemente escritos. Esta serie es una obra. Vale mencionar que esta temporada también tuvo como guionista a Bo de Mayo, el showrunner que fue desvinculado de Disney y Marvel Studios por circunstancias personales complicadas, pero que era absurdamente talentoso. Fue el responsable de la primera temporada de Axeman 97 y se fue diciendo que ya tenía planeada incluso hasta la tercera temporada. El gran desafío va a ser que Disney y Marvel mantengan este nivel de calidad más allá de lo que él dejó establecido. Vamos a ver. Con todo el poder mutante combinado, la nave improvisada de los Axeman obtiene energía suficiente y logran alcanzar el tren de esclavos del apocalipsis, donde Jean Grey, Scott y Nathan ya estaban luchando. ¡Qué momento tan épico cuando el equipo se reúne! En ese instante podemos ver que Jan y Scott están usando el uniforme de X Factor cuando integraron esa rama de los Axeman en los cómics, solo que con una chaqueta encima, un pañuelo, guantes, para darle ese toque hardcore de supervivientes post-apocalípticos. Quedó muy bien. Una de las apariciones especiales más divertidas vino a través de una transformación del Morfo. Se convierte en Thor y destruye a uno de los jinetes del apocalipsis. Tengo la teoría de que el equipo de esta animación dejó a Morfo como integrante principal precisamente para que pueda transformarse en estos personajes icónicos y servir como aparición especial de lujo. Ozymandias entonces se convierte en polvo, huye y le avisa al apocalipsis que las cosas salieron mal. Necesitan huir porque los Axeman están llegando, y Nathan viene acompañado ya no solo como receptáculo, sino con refuerzos. El apocalipsis se frustra enormemente de que los Axeman siempre estén arruinando sus planes y decide volver en el tiempo para atacar a los Axeman cuando estén más débiles en los años 90. Así que el apocalipsis huye momentáneamente de ese futuro, lo que le da espacio a sus prisioneros y esclavos para escapar. Y vemos a Nathan convirtiéndose en el líder rebelde que conoceremos más adelante como Cable. La nave fue dejada ahí, y cuando el grupo entra, Nathan se conecta con ella, lo que transforma su brazo infectado y ayuda a contener el virus. Luego cortamos directamente a Nathan adulto como Cable. En la animación original, Cable usaba una pequeña computadora de la nave en el brazo. Y ahí nos damos cuenta de que estamos viendo el origen de ese personaje que conocimos en los años 90 de una manera completamente nueva. Cable está cazando al apocalipsis en el presente. En un papel pegado tiene escrito: Apocalipsis fue visto en Genosha, referencia directa a la escena post-créditos de la primera temporada, donde el apocalipsis apareció entre las ruinas de Genosha tomando en su mano la carta de Gambito. Lo que ya es una señal de que el apocalipsis quizás transforme a Gambito en uno de sus jinetes del apocalipsis, algo que ya ocurrió en los cómics. En las anotaciones también vemos detalles sobre la nave, una nave poderosa desarrollada por criaturas más allá de las estrellas.
Y otra anotación sobre las cámaras Lázaro, las cámaras de regeneración del Apocalipsis, que son el secreto de su longevidad. Las usa para hibernar cada 100 años. También podemos ver detalles de algunos personajes, como Kairos, que ya aparece como jinete del Apocalipsis en la serie original, así como otra personaje, Robson, que también era una de las jinetes en la serie Classic. El ángel de los Axeman también fue convertido en jinete del Apocalipsis en esa época, pero Vampira absorbió apenas una parte de su poder, solo lo suficiente para que resistiera el control del Apocalipsis y recuperara su conciencia. Por eso el arcángel aparece en el equipo de Cable con el aspecto y los poderes de jinete del Apocalipsis, aunque sin estar bajo el control del Apocalipsis. Y después de todo ese proceso, el tipo quedó completamente obsesionado con cazar al Apocalipsis. Psylocke también fue víctima del Apocalipsis cuando él reunió a todos los psíquicos que pudo para intentar acabar con la existencia. Tiene todo el sentido que ella esté buscando venganza. Y en la mesa también hay una pequeña foto con el nombre Pérez, que corresponde al mutante Éxedes, quien también se convierte en jinete del Apocalipsis y que apareció en Genosa en la primera temporada. Al final se revela que Éxedes está reclutando gente y va tras Jubilee y Roberto da Costa, el Chico Solar, dos de los nuevos Axeman. Bueno, fueron los que quedaron disponibles. Y en el rincón ya aparece una mutante que tendrá más protagonismo en el tercer episodio. Y así llegamos al episodio 2. En el presente, en 1997. Vemos un grupo de adolescentes buscando refugio en la mansión Xavier, solo para descubrir que la mansión seguía abandonada. Durante toda la persecución ya podemos ver al hombre múltiple multiplicándose en el camino y el reflector de un helicóptero persiguiéndolos. En ese grupo tenemos a Onslaught, un telépata de nivel Omega predestinado a unirse a la Fuerza Fénix, por eso lleva la camisa con el símbolo del Fénix que se vuelve roja. Esta Penance, también conocida como Mona St. Croix, tiene una forma donde se vuelve roja, con los sentidos amplificados, más fuerza y habilidades similares. Un paquete básico de superpoderes. Esta mutante con poderes de luz todavía no fue confirmada oficialmente, lo que solo prueba que esta animación no tiene miedo de rescatar personajes del fondo del baúl. Y ese otro es probablemente Alas, un mutante que simplemente puede volar. Pero pronto son abordados por la X-Factor, un equipo de mutantes patrocinado por el gobierno. En ese equipo está Polaris, hija de Magneto, con los mismos poderes de magnetismo de su padre. También está Havok, hermano de Cíclope, aunque en esta animación no se ha explorado mucho esa relación fraterna. Y está el hombre fuerte, conocido en el doblaje latinoamericano simplemente como el Fortachón. A pesar de la excusa de estar haciendo lo correcto conteniendo a personas que podrían ser un peligro para la sociedad, lo que X-Factor está haciendo es básicamente una persecución a mutantes. Por eso resulta tan irónico que Havok diga que no había de qué preocuparse, que ellos eran los buenos. Pasamos luego a un reportaje en televisión donde vemos que X-Factor está arrestando a otro mutante, Chamber. Está completamente hecho de energía psiónica, razón por la cual se comunica telepáticamente, no podría hablar con su nombre ni comunicarse de otra manera. Y el hecho de estar hecho de energía le permite emitir ráfagas de energía para atacar. Un dato curioso, varios de los personajes que aparecen aquí, Chamber, Monet, Penance, son mutantes jóvenes introducidos en la era de la generación X, un esfuerzo real por renovar a los Axeman con una nueva generación. Esto puede ser la serie animada pensando a largo plazo, o quizás incluso estar abriendo la posibilidad de un spin-off. Imaginen un spin-off enfocado en un equipo más joven y más rebelde, una especie de Axeman generación X. Creo que sería muy interesante. Jubilee y Roberto están en un salón de videojuegos o flipe, como también se dice. Jubilee apareció en el primer episodio de la serie original, dentro de un salón de videojuegos, cuando comenzó a ser perseguida por una centinela. Y en la primera temporada de esta serie fue transportada al Mojoverso, donde conoció a una versión mayor de sí misma que sabe usar sus poderes mucho mejor. Toda la escena de acción de Jubilee en este episodio refleja cuánto aprendió de esa experiencia. Pronto son reclutados por Cable, quien se está deleitando con un milkshake. Hay que recordar que viene de una realidad post-apocalíptica, allá no hay cosas así para él. En la carpeta que Cable lleva podemos ver más detalles, una foto de un templo donde en la serie original Cable intentó convertir a Jubilee en un receptáculo de su conciencia, algo que no funcionó. Ahí hay otra justificación más para que Cable vaya tras Jubilee, ella también tiene un historial con el apocalipsis. En esa lista también vemos una serie de antiguos siervos, devotos y seguidores del Apocalipsis, Fabián Cortés, Calibán, el señor Worthington III, que es el ángel convertido en arcángel pero que ahora está del lado de Cable con X-Force, y otros 3 jinetes del Apocalipsis. Solo el arcángel logró liberarse del control del Apocalipsis. Bajo los jinetes están los siervos, los perros de guerra del Apocalipsis que en el futuro serán esos robots tipo Terminator, pero en este periodo son personas transformadas.
Quizás les resulte extraño ver a Cable de esa manera, disfrazado e incógnito, pero probablemente esté así como un fugitivo del tiempo desde el final de la primera temporada, cuando siguió intentando salvar Genosha sin conseguirlo, y terminó quedándose para ejecutar su misión de encontrar y eliminar al Apocalipsis en el presente. Jubilee pregunta si el equipo tiene nombre. La secuencia de apertura responde, X-Force. Es muy interesante ver esa apertura personalizada que muestra solo a los integrantes de X-Force, sus enemigos, y nos ofrece algo de contexto, porque aparece la escena de Jubilee junto a su versión futura del Mojo Verso, vemos una escena del ángel siendo transformado en arcángel por los aparatos del Apocalipsis, un momento de Jubilee entrenando con los X-Men veteranos detrás, sale Psylocke también, y el Chico Solar aparece en el rincón. Eso explica por qué cuando Jubilee aparece peleando y enfrentando a una cantidad enorme de guardias en este episodio, ya ha desarrollado esa habilidad. Y entonces vemos la misión de X-Force en Río de Janeiro. Es muy graciosa esa visión gringa del Brasil, en pleno Río de Janeiro hay un desfile de escuela de samba en la mitad de la calle, mezclado con algo que parece un bloco de carnaval. Y me sigo preguntando qué diablos hacía un jinete del apocalipsis paseando en el medio del carnaval. ¿El tipo quería disfrutar un ratito? ¿También tiene derecho a un momento de descanso? No le veo mucho sentido a esa situación, pero eventualmente descubrimos que todo era una trampa. El Apocalipsis quiso atraer a X-Force hasta Río para mantenerlos alejados de donde sus planes realmente se estaban desarrollando. Y después de atar al tipo a una palmera en la playa, una de las cosas que realmente diferencia a X-Force de los X-Men clásicos es que no miden consecuencias. Matan a quien hay que matar, invaden donde hay que invadir. No es casualidad que Deadpool ya haya sido integrante de X-Force en los cómics, y que el equipo que armó brevemente en Deadpool 2 también haya recibido ese nombre. Así vemos el choque moral entre Jubilee y Cable. Jubilee representa aquí el espíritu de los X-Men clásicos. Y siguen la única pista que obtuvieron del jinete del apocalipsis que los lleva hacia Emma Frost. Emma Frost ya había aparecido en la primera temporada disfrutando de Genosha, pero quien conoce este personaje sabe que siempre hay traiciones y complicaciones con ella. Es telepata, puede transformar su cuerpo en diamante, apareció en la película X-Men, primera generación, y en los cómics eventualmente se convierte en pareja romántica de Cíclope y lidera un equipo de X-Men junto a él. Eso es algo que me encantaría ver ocurrir en esta animación eventualmente. Emma Frost los dirige a un escondite que según ella fue el destino de una carga que el jinete del apocalipsis quería transportar. De hecho parece que llegó ahí, pero la carga ya fue trasladada a otro lugar. Se trataba de equipamiento para transformar personas en jinetes del apocalipsis. Sin embargo, Emma Frost también había dado esa información a X-Factor, que intenta atrapar a X-Force pero solo logra capturar a Jubilee. Durante el interrogatorio ocurren dos cosas muy divertidas. Primero, ella llama a Vox Cíclope del Camelot y no sé si él captó la referencia, porque como mencioné, el hecho de que sea hermano de Cíclope no ha sido muy explorado en esta animación. Quizás ni lo sabe. Jubilee apela a la honra y la moralidad de Polaris, recordándole su conexión con los X-Men del profesor Xavier, algo que apareció en la serie clásica donde Polaris ya era integrante de X-Factor pero se sentía incompleta, sentía que podía hacer más por los mutantes. Su conciencia pesaba, y tenía una fuerte conexión con los mutantes del profesor Xavier, aunque ya no fuera parte del grupo. En la prisión vemos lo crueles que han sido las acciones de X-Factor. Varios jóvenes mutantes están encerrados ahí. Algunos que ya aparecieron antes, como el joven de cuernos característicos y una pequeña llamada Lily, o Natura que en los cómics puede hablar con plantas y animales. Está también una que puede convertirse en una nube de polvo. El niño que parece un extraterrestre de Roswell se llama Artie Maddox y solo tiene telepatía. Y aquí están las hermanas Kuko, en realidad son 5, aunque aquí solo aparecen 3, muy tristes porque están separadas. No son gemelas comunes, son clones de Emma Frost que comparten una mente con ella. Por eso resulta hasta contradictorio que Emma Frost haya ayudado a X-Factor a capturar a X-Force, quizás no sabía que las hermanas Kuko también estaban presas ahí. Jubilee cae a pedazos, llorando cuando ve a Meg, esa criatura horrible que las historias de X-Men siempre incluyen. Una niña de aspecto aterrador para darnos lástima. Sus poderes son visión de rayos X. Así de sencillo. En los cómics eso es básicamente todo lo que define a este personaje, existe para darnos pena. Al final, el plan de apelar al sentimiento de Polaris funcionó. La mujer ayudó a Jubilee a escapar. Y tengo que compartir una pequeña confusión personal, aunque fue genial ver a Jubilee peleando, sus poderes son lanzar fuegos artificiales. Está bien que los haya aprimorado, pero estaba enfrentando a tipos armados. ¿Por qué nadie le disparó? Las armas parecen dejar de funcionar en medio de los fuegos artificiales. Pero en fin, fue una escena entretenida. Que conecta con el Chico Solar probando que es un legítimo X-Men,
pidiéndole a X-Force que vuelvan a rescatar a Jubilee. Y no sé de dónde sacó los patines que usa, pero está bien. En el fondo, todo este episodio sirvió para que Jubilee y el Chico Solar le recuerden a Cable lo que significa ser un X-Man, la belleza representada por los fuegos artificiales, el rescate de los niños. Pueden salvar el mundo y vencer al villano al mismo tiempo que salvan a las personas con compasión. No es casualidad que Cable sonría un poco al final. Y después de que Jubilee se lanza al vacío, el Chico Solar la rescata de la misma manera que hizo en la primera temporada. Todos logran escapar a salvo. Esa mujer rubia que aparece como integrante de X-Force no es una mutante. Apareció brevemente tanto en la apertura como en el resumen del episodio. Es una humana que estaba presente cuando el asteroide M fue destruido. Estaba en Genosha y fue ella quien liberó a Magneto del control de Bastión en la temporada 1. El episodio termina con ella condenando públicamente a X-Force, revelando a todos sus integrantes como buscados por el gobierno. Pero justo después tenemos un momento más de Cable y saltamos al antiguo Egipto, donde vemos a la nave formando el brazo que Cable tiene hasta el día de hoy. Y él, todavía joven, tomando una decisión difícil, enviar a sus padres de vuelta al presente. Eso va definiendo esa personalidad más fría que Cable carga hasta hoy. Queda claro entonces que estos episodios están construyendo hacia un gran enfrentamiento contra el apocalipsis en el presente. Lo que ocurre en el pasado y en el futuro sirve para construir esa narrativa. Y así llegamos al episodio 3. Ese es el único episodio con parte 1 en el título. No es casualidad que el final sea el más inconclusivo de todos. No hay tiempo para rodeos. La bestia, Vampira, el profesor Xavier y Magneto se encuentran con Ensabanur. Y la apertura se enfoca en los personajes que tendrán protagonismo en este episodio, incluyendo Nocturno y Al Bishop, que no aparecieron en el segmento inicial. El episodio comienza con los X-Man que estaban en el futuro ya regresando al presente en la Mansión X, que hasta ese momento seguía abandonada, preguntándose dónde estaban Bishop y los otros X-Man que fueron al pasado, y por qué aún no regresaron al presente. Algo va a salir mal en el pasado que les impedirá regresar como estaba planeado. Viajamos entonces al año 3000 a.C., donde encontramos una situación inusitada. Magneto está intentando ser un consejero del bien para Ensabanur. Es exactamente el escenario contrario al que esperaríamos. Normalmente imaginaríamos al profesor Xavier intentando despertar el bien en un villano, mientras Magneto sería el más extremista en su decisión de que este tipo no tiene salvación. Esto muestra de cierta forma cómo Magneto cambió durante su periodo liderando a los X-Men, y cuán complejos son realmente estos dos personajes, mucho más de lo que imaginamos. En el antiguo Egipto se está formando un imperio opresor, y ese imperio opresor, que incluso esclavizó a Ensabanur, está comandado por nada menos que Rama-Tut, una de las versiones de Kang el Conquistador, viajero del tiempo, que estaba en ese periodo intentando dominar esa era. Con todo el conocimiento del tiempo, Rama-Tut tenía tecnología muy avanzada. También sabía que el apocalipsis se convertiría en un gran problema eventualmente. Entonces su intención al estar ahí era evitar que el apocalipsis se volviera tan poderoso para que él, Rama-Tut, pudiera gobernar sin ser superado. Ensabanur tiene otro mentor, Baal, el líder de un grupo de rebeldes, los saqueadores de arena o tormentas de arena, el grupo que acogió a Ensabanur a pesar de que su familia lo había abandonado. Es básicamente el padre adoptivo de quien se convertiría en el apocalipsis, lo que genera una enorme carga emocional entre los dos personajes. Por eso Ensabanur queda tan dividido entre Magneto y este hombre, a pesar de que no es mutante ni nada por el estilo. Irrumpen en la fortaleza donde está uno de los generales de Rama-Tut, y a petición de Magneto, Ensabanur perdona a ese general. Solo que los X-Men estaban ocultando un secreto, sabían en quién se convertiría Rama-Tut, pero no se lo revelaron a Ensabanur. Tampoco le dijeron que venían del futuro ni que estaban robando tecnología del faraón para intentar. Este general de Rama-Tut, incluyendo a la bestia, tiene un visual que recuerda mucho a Leónidas en la película 300, ¿no les parece? El ensayador Ensabanur llega a la base donde están los otros X-Men. Parece casi una confraternización después de la victoria de la batalla. Y se nota feliz porque finalmente encontró a otros como él, otros mutantes. Pero este momento me remitió bastante a la mesa redonda de Krakoa, en la era de la dinastía X en los cómics, donde diferentes líderes de todo tipo y de todos los rincones del universo Marvel que fueran mutantes o líderes fueron invitados a formar parte del Consejo de Krakoa. Y una de esas personas fue el propio Apocalipsis, sí, sentado junto a los héroes, defendiendo los intereses mutantes. ¿Quién sabe si algún día X-Men 97 no adapta esa historia? Sería épico. El profesor Xavier analiza la mente del general capturado para intentar descubrir alguna información sobre tecnología que les ayude a volver a su periodo original.
Xavier vislumbra un templo que recuerda un poco a la Esfinge, pero que en realidad es la nave, esa misma nave que en el futuro se conectó con Cable, que en el presente ya tuvo un encuentro con los Axeman en la serie original y que aquí está perdida en el antiguo Egipto. Las piezas encajan. Rama-Tut, el faraón, quería impedir que Ensaban-Nur llegara hasta la nave, porque si llegaba, Ensaban-Nur se convertiría en el apocalipsis. Mientras Ensaban-Nur no llegara a la nave, seguía seguro para los intereses de Rama-Tut. Y durante todo ese proceso de lectura mental, la imagen de tecnología celestial, tecnología más allá del planeta Tierra, es insinuada para hablar de la nave que eventualmente se convertirá en la nave del apocalipsis. El símbolo del reloj de arena apareciendo puede ser un simbolismo de que los Axeman están fuera de su tiempo o de que el tiempo se les acaba y no pueden evitar lo que viene. Para mí también queda claro que el propio Rama-Tut quería llegar a ese templo escondido, esa nave, para tener el poder que el apocalipsis eventualmente tendría, pero sin que Ensaban-Nur llegara primero. Xavier sale de la visión. Vuelven al escondite donde estaban y cuando llegan ahí están todos los saqueadores de arena junto con Ensaban-Nur, quienes descubren la tecnología que los Axeman estaban robando de Rama-Tut para intentar construir su máquina del tiempo. O sea, los agarraron básicamente en la mentira. En medio de esa crisis, Bishop se revela, había vuelto al pasado, ahora listo para llevar a los Axeman de vuelta al presente. En medio del caos, el padre adoptivo de Ensaban-Nur es asesinado, lo que lo deja aún más furioso. Y el general del faraón Rama-Tut, al morir, envió una señal revelando la ubicación del grupo, y por ende donde Rama-Tut podría encontrar a Ensaban-Nur. El faraón lanza un rayo que aparentemente mata a todos, aunque eso no debe suceder así. Es simplemente un enorme gancho para el próximo episodio, parte 2. Un detalle que no mencioné antes, ese personaje que aparece en el antiguo Egipto junto al faraón Rama-Tut también estaba en los archivos de Cable en el presente. Apareció en la serie clásica, en el episodio que exploró la gremio de los ladrones y los asesinos, del que Gambito formó parte. Ese personaje era una deidad llamada Selene, lo que en los cómics corresponde a una mutante inmortal. Quizás tenga más protagonismo en esta temporada. ¿Quieren más videos así, analizando episodio por episodio? Comenten aquí abajo, me encanta intercambiar ideas con ustedes sobre esta serie. Dale like al video si llegaste hasta el final, suscríbete al canal ahora mismo si todavía no lo has hecho, y sigue a Protocolo Vengadores para no perderte ninguno de los análisis de los próximos episodios. Cada like, cada suscripción, cada comentario es exactamente lo que nos permite seguir produciendo este nivel de contenido para toda esta comunidad. Aquí en pantalla hay más videos que puedes ver ahora mismo. Gracias por tu compañía, como siempre, fenomenal. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.